correctivas y cautelares en el procedimiento administrativo sancionador, quien estará a cargo del abogado, el doctor Alfredo Maraví Contreras. Cabe señalar que el doctor Maraví es abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la misma casa de estudios, y cuenta además con una segunda especialidad en Derecho Administrativo en la prestigiosa universidad. Cabe mencionar también que el doctor Maraví ha llevado un Summer Program en la University of Bern Suiza y la Chinese University of Hong Kong. Bueno, antes de darle el uso de la palabra a Alfredo, queremos pedirle a los participantes que por favor mantengan silenciados sus eh, ya, perdón, disculpen por el problema técnico. Tengan silenciados sus micrófonos y apagadas sus cámaras para no interrumpir al expositor. Cabe señalar también que cualquier pregunta, consulta que tenga referido al tema, por favor, la podamos formular en el chat. Gustosamente el doctor Maraví la resolverá durante o al final del expositor. Nada más ni añadir, le damos la palabra a Alfredo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muy bien, muchas gracias como siempre por la invitación y ahorita comparto la diapositiva. Muy bien, como se indicó, el tema a desarrollar el día de hoy es tanto las medidas correctivas como las medidas cautelares. Vamos a comenzar con las primeras, con las medidas correctivas. Las medidas correctivas tienen una base constitucional bastante importante. De hecho, el primer artículo de nuestra Constitución habla que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, es a la persona a la que el Estado debe cuidar, en pocas palabras. A su vez, el artículo 44 señala que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y básicamente en el derecho administrativo lo que hacemos es, o lo que se hace es concretar los derechos que se tienen, ¿no? Es la forma en que se hacen efectivos a través del derecho administrativo. Entonces es plenamente aplicable esta base constitucional. Ahora, ¿cuál es el fundamento de las medidas correctivas? Si la primera obligación del Estado consiste en garantizar el adecuado disfrute, ejercicio y protección de bienes jurídicos constitucionales, ¿no? Esa es la primera obligación, ¿no? Entonces, es obligación de la autoridad evitar que se lesione o cuando ya se haya producido la vulneración, se debe remediar el daño ocasionado al bien jurídico constitucional que era objeto de protección, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta del Estado ante esa necesidad, ante evitar que se lesione o remediar el daño ocasionado, obviamente esto no lo arregla simplemente la función represiva o la sanción, ¿no? La sanción es castigo, ¿no? Como a los niñitos, ¿no? ¿Sabes qué? Esto que hiciste estuvo mal y por lo tanto te voy a poner un castigo, ¿no? Ese es simplemente, pero no repara el daño generado. Las sanciones entonces no son suficientes para asegurar que las cosas regresen a su estado anterior, ¿no? Si yo de niño rompí una ventana del vecino, el hecho de que me quiten mis juguetes, ¿no? Por una semana no repara la ventana del vecino. Además, las sanciones no tienen el objetivo de lograr esa finalidad social, en tanto su objetivo es el reprimir una determinada conducta que quiebra la legalidad, ¿no? Allí radica entonces la necesidad de contar en el ordenamiento jurídico con medidas correctivas. Puede ser que en doctrina se le encuentren también nombradas como medidas resarcitorias o medidas de reposición, dependiendo de qué otro nombre se le pueda dar, dependiendo del país de origen del autor, ¿no? Entonces, estas medidas correctivas que puedan permitir el logro o lograr la finalidad de restituir el estado de las cosas previo a la comisión de la infracción. Ahora, las medidas correctivas y las sanciones
obviamente constituyen actos de gravamen para el administrado. Son cargas para el administrado, son cosas que el administrado tiene que soportar, ¿no? Tanto la sanción como la medida correctiva. Pero obviamente tienen una diferente finalidad, ¿no? Las sanciones nuevamente es castigar la conducta, mientras que la medida correctiva tratar de reparar el daño generado. El legislador peruano pues ha recogido expresamente la viabilidad legal de la imposición de medidas administrativas que materialicen la reposición del estado anterior a la producción del ilícito administrativo. Ello en adición a la imposición de sanciones, que como hemos señalado tiene una finalidad fundamentalmente represiva. Entonces, nuestra legislación contempla ambas cosas, ¿no? Las medidas correctivas y las sanciones. Y no hay incompatibilidad en la existencia de ambas porque persiguen finalidades distintas. Ahora, si nos vamos por la definición de medida correctiva, si citamos a Morón, vemos que una medida correctiva es un mandato u orden proveniente de una autoridad competente que tiene como propósito corregir, subsanar o enmendar una situación equivocada o errada, ¿no? Entonces, nuevamente está la finalidad de corregir, ¿no? De enmendar, ¿no? Y es una orden que yo recibo de la autoridad y que me obliga entonces a realizar lo que la autoridad está indicando. Las medidas correctivas presentan tres elementos. Primero, un contenido, ¿no? Allí está justamente el acto administrativo de gravamen. Básicamente las medidas correctivas son actos que restringen o limitan los derechos o libertades, ¿no? Y se les conoce como órdenes o mandatos, ¿no? Entonces, allí se crea una relación jurídica administrativa con el administrado, que consiste en una manifestación de voluntad autoritaria de una persona jurídica estatal que exige a otro sujeto una acción o una omisión a la que está obligado. Ese es el contenido, el acto de gravamen. Una que es, y esto es porque es la respuesta de la administración frente a un ilícito que ya se cometió o bueno, que se está cometiendo. Las medidas correctivas son medidas reactivas, ¿no? Son la reacción del Estado para cuando se detecta un ilícito y son concurrentes o posteriores a algún ilícito, con el objeto de revertir, reponer o reparar los efectos directos derivados de las conductas indebidas. Otro elemento es que tienen un propósito retrospectivo. Se propone restablecer o reparar la legalidad mediante la cancelación o reversión de sus efectos en el mundo externo, ¿no? Si el ilícito es la omisión de un deber legal, la correctiva consiste en obligar al cumplimiento de ese deber legal, ¿no? ¿No hiciste algo que debías hacer? Bueno, la corrección de esa conducta es obligarte a hacer eso que debías hacer y que no hiciste. Ahora, también las correctivas pueden abarcar prohibiciones, ¿no? Pueden ordenar el cese o suspensión de alguna actividad ilegal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, ¿no? Se pueden detectar que han estado, por ejemplo, universidades prestando servicios que en realidad no tenían valor. No tenían valor porque no tenían licencia para dictar en general o para dictar un programa de estudios en específico, ¿ya? Obviamente eso involucra una sanción, un castigo, una multa por haber cometido la conducta, pero además ordenarse el cese de la misma, ¿no? Por mencionar un pequeño ejemplo. Las características que tienen las medidas correctivas. Bueno, una cosa importante es que siguen siendo actos jurídicos administrativos que se sujetan a las reglas aplicables para la validez de los mismos. Lo que no se les aplica, ¿no?, son las reglas para la imposición de sanciones. En tanto, como ya se mencionó, si bien son gravámenes que tiene que soportar el administrado, no son una sanción,
no están pensadas como sanciones, su finalidad es diferente, ¿ya? No tienen ese fin represivo, ¿no? Tienen el fin reparador, ¿no? ¿Reparador de qué? De el bien jurídico que ha sido vulnerado por el incumplimiento. Todas estas medidas surgen como consecuencia de comportamientos ilícitos o inobservancias de los administrados y generalmente concurren con las sanciones administrativas. Eso es muy común, ¿ya? ¿Qué ventaja tienen para la administración, ¿no? ¿Qué ventaja tiene para la administración la medida correctiva? Que están eximidas de la limitación que supone el principio non bis in idem, ¿no? Entonces, no hay ningún problema con que se acumulen con las sanciones administrativas. Y es una ventaja, bueno, y es una ventaja importante que tienen, digamos que el derecho administrativo ha girado un poco, peruano al menos, ¿no? De tener una tendencia por muchos años de ser represivo, castigador, ¿no? La importancia de las sanciones se nota ahora un poco más disminuida, ¿no? O sea, ya no es lo más importante sancionar, castigar, sino lo más importante es restaurar el estado de legalidad, restaurar los derechos que hayan sido vulnerados o que se estén vulnerando. Esa es la finalidad, ese es el fin último y eso está tomando cada vez más fuerza. Por eso en realidad, incluso de manera preventiva, ya no solamente esperar a que se cometa el ilícito, sino que el Estado esté pendiente de que el ilícito no se cometa, ¿no? Orientar al administrado, acompañar al administrado en el desarrollo un poco de su actividad, ¿no? Algunos ejemplos de medidas correctivas. OCDE, ¿no? Por ejemplo, tiene un listado que es enunciativo, no es limitativo de las medidas correctivas que pueden imponer y comprenden, entre otras, ¿no? El retiro de instalaciones y accesorios, ¿no? La inmovilización de bienes, el comiso de bienes, la paralización de obras, en general la suspensión de actividades. Eso puede incluir el cierre temporal del establecimiento, así como el internamiento temporal de los vehículos, ¿no? Y la clausura, que incluye el cierre del establecimiento, así como el internamiento definitivo de los vehículos, ¿no? Algo importante de señalar es que a veces es muy difícil separar lo que es una sanción de lo que es una medida correctiva. A veces son difíciles de saber exactamente cuál de las dos es, ¿no? Porque algunas medidas pueden ser tanto usadas como sanción como por medida correctiva, ¿no? Pero para eso justamente tiene que haber una tipificación. En el caso de OCIPTEL, ¿no? ¿Qué es lo que puede ordenar OCIPTEL como medidas correctivas? ¿O cuáles son algunas de las medidas correctivas que puede ordenar? La cesación de los actos, ¿no? Que cesen los actos o las omisiones que constituyen el incumplimiento, ¿no? De las obligaciones contenidas en los contratos de concesión. Otra medida correctiva es la publicación de avisos informativos en la forma que determine el OCIPTEL, tomando en cuenta los medios que resulten idóneos para revertir los efectos del incumplimiento, o sea, dar una comunicación pública. Claramente la devolución del dinero indebidamente pagado a la empresa operadora por los usuarios afectados y la reversión de los efectos derivados de un incumplimiento y o realización de determinados actos destinados a garantizar el cumplimiento de una obligación legal o contractual. O sea, obligarlo a hacer aquello que debía hacer. En el caso de Indecopi, específicamente del área de protección al consumidor, hay grupos, se han agrupado las medidas correctivas. Unas que se llaman medidas correctivas reparadoras, ¿no? Donde quieren resarcir las consecuencias patrimoniales
directas e inmediatas ocasionadas al consumidor. Un ejemplo es reparar productos. No sé, yo compré un televisor y no salió bueno, se malogró al día siguiente de usarlo, sin hacer más que un uso normal del mismo. Bueno, entonces debería ser reparado, obviamente gratuitamente por la empresa, para que el televisor quede en óptimas condiciones de uso. ¿Qué pasa si yo no puedo reparar el producto? Vamos a suponer que, por ejemplo, la pieza del televisor que se malogró, pues ya no se usa, ya no existe, no se puede reemplazar porque no se hace esa pieza, etcétera, N situaciones. Allí lo que se hace es cambiar el producto por otro idéntico, etcétera, o similares, o de similares características, ¿no? Que la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias, ¿no? No resulta razonable porque, por ejemplo, el bien no va a quedar en óptimas condiciones incluso con la reparación. Puede ser incluso que ya haya pasado por varias etapas de reparación y nunca queda bien. Y entonces se cambia el producto por uno idéntico o lo más similar posible. Y por supuesto, entonces, entregar productos de idénticas características cuando esto no resulte posible de similares características, como ya se mencionó. Cumplir con ejecutar la prestación o obligación asumida, y si esto no resulta posible o no es razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias, ¿no? Entonces, nuevamente, obligar a hacer. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, devolverle el dinero, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición o cumplimiento de la prestación de obligación no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias. Y en los supuestos de pago indebido o en exceso, devolver este monto indebido más los intereses correspondientes. Ahora, hay medidas correctivas que Negopi llama complementarias, ¿no? Es revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro, ¿ya? Por ejemplo, que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto o servicio adquirido o contratado, ¿no? No me contestó, entonces que me conteste, ¿no? Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento. De repente habían cláusulas que exoneraban de responsabilidad al proveedor en caso de que hubiese algún problema con el bien o servicio, pero que sea de su responsabilidad, no eximirlo completamente de responsabilidad. Bueno, eso no podría ser, es una cláusula completamente abusiva. Y en ese sentido, esa cláusula no puede ser exigible, ¿no? La publicación también de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el INDECOPI, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado. Donde por una época se vieron bastantes avisos rectificatorios fue en el área de competencia desleal, en el área de publicidad. Esa medida se tomó bastante hace algún tiempo, hace algunos años, porque cada vez que había una publicidad engañosa, una publicidad que indicaba características que un producto no tenía y que además se detectaba que los consumidores, a pesar de haber culminado la emisión de la publicidad, todavía tenían en la mente la idea equivocada sobre ese producto. Entonces se les ordenaba hacer una publicación, normalmente en algún diario, aunque incluso en algunos casos también fue exigido por medios televisivos, ¿no? Que saliera en televisión el anuncio donde se indicaba justamente que el producto no cumplía con las características que supuestamente, bueno, con las que se había anunciado y que no tenía. Ahora, dentro de la actividad administrativa de fiscalización de la LEPAJ, el artículo
46 nos habla de las medidas cautelares y de las medidas correctivas, ¿no? Lo primero que me dice es que las entidades solo podrán dictar estas medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo y mediante obviamente una decisión motivada y observando el principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, yo tengo que escoger la medida, vamos a mencionar ahora solamente la correctiva, más apropiada para reparar el daño. Y obviamente tengo que ser una autoridad competente para hacer esto, ¿no? Y dar los motivos que expliquen por qué voy a dar esta medida correctiva. En cuanto a por el lado de la conclusión de la actividad de fiscalización, ¿no? Puede concluir esta actividad de fiscalización justamente con la adopción de las medidas correctivas. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una actividad de supervisión y detecto un problema con el administrado. Es decir, el administrado está haciendo algo que no debería hacer, ¿no? Una posibilidad de concluir esta actividad de supervisión es justamente el indicarle las medidas correctivas que debería seguir y que probablemente, más que seguro, van a evitar que se inicie un procedimiento administrativo sancionador porque va a subsanar el problema antes de que se inicie justamente el procedimiento, ¿no? De eso. Nuevamente, se ha orientado el derecho administrativo peruano en general, de varias instituciones, a ya no ser tan castigador, sino tratar de que más bien o no se produzca la infracción o que cuando se produzca, cómo reparar mejor los efectos de esa infracción. Dentro del procedimiento sancionador, la LEPAJ hace una mención de las medidas correctivas en lo que es la determinación de la responsabilidad, ¿no? Porque justamente aquí es donde señala que las sanciones administrativas que se impongan son compatibles con el dictado de medidas correctivas para reponer o reparar la situación alterada por la infracción a su estado interior, ¿no? Incluyendo la de los bienes afectados, así como, bueno, y también señala que es compatible con la indemnización de daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Que obviamente tienen que ser determinadas en el proceso judicial. Las medidas correctivas se indica que deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intencionalidad, proporcionalidad y necesidad de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar. Entonces, nuevamente, yo puedo determinar una sanción y una medida correctiva. No hay ningún problema, por lo menos desde el punto de vista legal, no hay ningún problema. Y la parte quizás más importante justamente de la actividad de la autoridad es el dictado de la medida correctiva. Es donde va a reparar el daño causado. Y obviamente para limitar la arbitrariedad en el uso del poder que tiene la administración, se va a exigir que estas medidas correctivas estén previamente tipificadas y obviamente sean razonables, ¿no? Y necesarias para tutelar ese bien jurídico, para restaurar ese bien jurídico, ¿no? Miren, justamente sobre la importancia de las medidas correctivas, en Indecopi, pero en las áreas de libre competencia, se ha potenciado mucho el tema de, vamos a llamarlo así, el colaborador eficaz, ¿no? Es decir, que una empresa indique que hay un acto contrario a la libre competencia, un cártel, una agrupación que se ha dedicado a no competir. ¿Por qué? Porque son difíciles de detectar, ¿no? Generalmente solo si hay un soplón, ¿no? La autoridad se termina enterando que existe pues un acuerdo anticompetitivo, ¿no? Y la ventaja que recibe justamente la persona que confiesa es este colaborador eficaz es que lo exoneran de multa, pero eso no lo exonera de la medida correctiva. O sea, igual los daños que haya causado tiene que repararlos. En cuanto a la caducidad, la declaración de caducidad administrativa, la caducidad del procedimiento, no deja sin efecto las acciones de fiscalización,
así como los medios probatorios que no pueda o no resulte ser necesario actuados nuevamente. Y en ese mismo sentido, las correctivas y las cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de 3 meses adicionales, en tanto se disponga el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual sí caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza. Básicamente, si el tiempo máximo de tramitación no alcanza y por lo tanto el procedimiento caduca, ¿no? Porque ya no logró resolver la administración en el plazo que tenía para resolver, en realidad eso no significa la desaparición automática de las correctivas y cautelares dictadas, sino que se mantienen por un plazo de 3 meses adicionales, ¿no? Como para dar chance justamente a que se inicie un nuevo procedimiento sancionador. Ahora, en cuanto a las medidas cautelares, ¿qué me dice la LEPAJ? Dice, iniciado el procedimiento, la autoridad competente, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, puede adoptar provisoriamente, preventivamente, bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesgara la eficacia de la resolución a emitir. Entonces, en esta primera parte del artículo, queda claro algunos aspectos. Uno, la medida cautelar es para proteger que la resolución que se dicte hacia el final del procedimiento sea eficaz. ¿Ya? Entonces, es esa vocación de protección. Otro elemento importante es que aquí dice que es iniciado el procedimiento. Entonces, por lo menos de este artículo, es un poco difícil decir que lo dicte antes, ¿no?, de que inicie el procedimiento. En principio, es iniciado el procedimiento, por lo menos siguiendo este artículo de la LEPAJ. Obviamente tiene que ser una autoridad competente para dictar medidas cautelares y obviamente tiene que motivar justamente por qué va a tomar estas medidas temporales, provisionales, para asegurar que su resolución termine siendo eficaz o efectiva. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el transcurso del procedimiento, ¿ya? Se pueden retirar o se pueden modificar. Y esto puede ser de oficio o a pedido de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas, ¿no? O sea, nuevas circunstancias que hayan ocurrido, nuevos cambios que hayan ocurrido, o circunstancias que no pudieron haber sido consideradas en el momento de su adopción, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la administración, ya sea por sí misma o porque el administrado se lo indica, toma cuenta de nuevos elementos a considerar, toma cuenta de situaciones que están sucediendo, ¿no?, que han sucedido después de que dictó la medida correctiva, o circunstancias que no se conocían al momento de dictar, perdón, correctiva, no cautelar, o que no se conocían al momento de dictar la medida cautelar. Entonces, con esa nueva información, ¿no?, que es nueva para la administración, esto puede dar lugar a que se modifique la medida cautelar o que se levante, que se elimine, ¿no? Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Lógico, si lo que yo quiero es proteger la eficacia de la resolución final y lo que yo temo es que el transcurso del tiempo haga imposible que se haga efectiva mi resolución, entonces cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, ya la medida cautelar no tiene sentido y caduca, ¿no? También cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, ¿no?, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento, porque también obviamente la resolución se emite en un plazo. Y si la resolución no se emite,
en ese plazo también muere la medida cautelar que se haya dispuesto. Y por último, no se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados. Obviamente siempre una medida cautelar le va a generar un daño al administrado, ¿no? Mientras dure la investigación, habrá cosas que no podrá hacer o que, al contrario, deberá hacer mientras tanto. Y en ese sentido, va a tener que soportarlas, pero no deberían ser algo que sea imposible de reparar, que pueda causar un perjuicio tan grande que no sea posible repararlo para el administrado. Entonces, este artículo recoge lo que se podría considerar un elemento subjetivo para la procedencia de la medida cautelar: la determinación de quién es la autoridad competente para emitirla. Cualquier funcionario no está habilitado para hacerlo, y ese funcionario es quien decidirá la controversia de fondo, ¿no? Entonces, quien puede emitir la medida cautelar va a ser, por ejemplo, en un procedimiento sancionador, la entidad que resuelve determinando la responsabilidad y la posible sanción, no quien hace el rol de instructor, ¿no? Es decir, no sería la autoridad competente. Lo que queremos es proteger la eficacia de la resolución final, y para eso se dictará la medida correctiva correspondiente. El procedimiento ya debe haber sido formalmente iniciado, no se admiten en principio medidas anticipadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en principio porque se entiende que esas medidas anticipadas podrían demorar el procedimiento a iniciarse, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Si yo hago una medida cautelar para proteger una resolución, ¿no? O la eficacia de una resolución, de un pronunciamiento, que al final todavía no inicia ese procedimiento, puedo estar tentado a no iniciar rápido el procedimiento, porque ya tengo finalmente cubierta la situación con la medida cautelar. Ese es el riesgo. Por eso es de que la ley habla de medidas cautelares, pero luego de iniciado el procedimiento, no antes. Una cosa importante es que no se asume como obligatorio el dar audiencia a los interesados, ¿no? ¿Se puede? Sí, sí se puede, ¿no? Se le puede dar una audiencia antes o después de dictar la medida cautelar, ¿no? Pero eso depende de la autoridad, ¿no? Bien podría no hacerlo. En los procedimientos trilaterales, ¿no? Se señala que en cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de parte, pueden dictarse medidas cautelares, ¿no? Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenada por la administración no lo hiciese, bueno, se van a aplicar las normas sobre ejecución forzosa, ¿no? Para obligarlo justamente a cumplir con la medida cautelar. Señala que cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por alguna de las partes dentro del plazo de 3 días, contados a partir de la notificación de la resolución que dicta la medida, salvo que haya una disposición legal o decisión de la autoridad en contrario. La apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar, ¿no? Entonces, son apelables en los procedimientos trilaterales, ¿no? Las medidas cautelares, en un plazo corto de 3 días, y en principio la apelación no va a suspender la ejecución de la medida cautelar, salvo que la ley diga otra cosa. La apelación debe elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de 1 día, contado desde la fecha de concesión del recurso, y debe ser resuelta en un plazo corto, que no puede ser en un plazo corto de 5 días. Ahora,
En el procedimiento sancionador también hay algo que son en realidad medidas cautelares, ¿no? Medidas provisionales. Se les llama diferente, ¿no? Son como un primo hermano de las cautelares, son muy parecidas. ¿Cuál es, digamos, el aspecto que las diferencia? ¿No? Que en la medida cautelar yo debo tomar en cuenta para su dictado la verosimilitud del derecho. Es decir, para que yo dé una medida cautelar que asegure el resultado de la resolución, yo debo estar pues debe haber cierta apariencia de que esa medida cautelar protege justamente el derecho de alguno de los administrados. En cambio, en las medidas provisionales, lo que debe haber es bajo el análisis preliminar, la posibilidad, elevada, vamos a llamarlo así, de que se cometa un ilícito, de que se cometa una infracción. Entonces, ante la posibilidad de que se dicte, o mejor dicho, ante la posibilidad de estar ante una infracción, una probabilidad alta de haber visto una infracción, de haber detectado una infracción, entonces se dicta una medida provisional. La autoridad que tramite el procedimiento, dice, puede disponer en cualquier momento la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Las medidas que se adopte deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto. No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicios de difícil o de imposible reparación a los interesados o, bueno, que impliquen la violación de sus derechos. Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. Y durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca de oficio o a instancia de parte cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso en concreto. Ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Voy a poner nuevamente un ejemplo universitario, o en el caso de las universidades, ¿no? Cuando las universidades les rechazan su licencia, cuando les deniegan la licencia, entran en un plazo de cese de actividades, ¿no? Es decir, como no puedo yo cortar la actividad de la universidad de golpe, porque obviamente eso perjudicaría a los estudiantes, lo que hago es que haga un cierre progresivo, ¿no? Un cierre por etapas. Algo así como una liquidación que sucede con las empresas. Y este plazo justamente está pensado, este plazo de cese, está pensado para que la universidad pueda pues salir ordenadamente y los estudiantes también tengan opción de escoger cuáles son las mejores posibilidades que pueden tener para continuar sus estudios si es que deciden continuarlos, ya sea en la misma universidad o en otra universidad. Esa es la situación de las universidades. Ahora, imagínense una universidad que pone un plazo de cese de actividades muy corto, ¿ya? Muy, muy corto. Digamos que un ciclo, ¿ya? Obviamente, con un plazo muy corto, es difícil que los estudiantes puedan escoger opciones, ¿no? Es difícil que la universidad los apoye con la generación de convenios de traslado. O sea, todo se complica si el plazo en el cual va a terminar de funcionar la universidad es muy corto, ¿ya? Todo se complica.
Entonces, yo podría iniciarle un procedimiento sancionador justamente por no estar velando por los intereses de los estudiantes en la prestación del servicio. Pero y al final le podría poner una multa. Ese podría ser mi resultado, pero eso no me va a resolver los problemas. Lo que tengo el problema hoy en día es que tengo que esta universidad va a dejar de prestar el servicio y justamente va a dejar a muchos estudiantes sin la posibilidad de que continúen sus estudios, pues no van a tener opciones por lo corto que es el tiempo en cuanto de este. Si esa es la circunstancia, ¿no? Una medida cautelar posible, ¿no? Evaluable, pero posible, es decir, ¿sabes qué? Tienes que mantener todavía la prestación del servicio. Justamente para asegurar que si se detecta efectivamente que hay una afectación con esa medida, se pueda, no se termine siendo pues inútil la resolución, ¿no? Imagínense que la universidad cesa sus actividades y luego, mucho después, sale la resolución diciendo que eso estuvo mal. Bueno, igual dejaste un montón de estudiantes sin poder continuar sus estudios. Entonces, el daño está hecho y es verdaderamente irreparable. Ahora, ¿se puede dar esa medida? Sí, una medida severa, pero es posible, ¿no? De obligarlo a continuar realizando la actividad. Ahora, adicionalmente a eso, yo podría tener después data extra, ¿no? Porque sabemos que si la administración recibe nueva información, eso significa que puede modificar o eliminar justamente la medida cautelar, en este caso la medida provisional. ¿Y cuál podría ser un dato adicional? En ese mismo caso que yo les he puesto, ¿no? De una universidad que está terminando muy rápido, muy aceleradamente con la prestación de su servicio por no tener licencia. Bueno, imagínense que en realidad haya pocos alumnos. O sea, que originalmente tenía muchos, pero cuando le denegaron la licencia, los alumnos dejaron de tener interés en continuar sus estudios en esa universidad, ¿no? Y que efectivamente en el ciclo que le quedaba y que dispuso para iniciar sus actividades, todos sus alumnos iban a terminar sus carreras. Todos los que estaban interesados iban a terminar sus carreras, o a terminar sus estudios y dedicarse a otra cosa. Entonces, claramente ya esa urgencia de la medida cautelar, esa preocupación que va detrás de hacer eficaz la resolución final, pierde sentido. Y por lo tanto se debería levantar la medida cautelar o quizás modificarla todavía para algo, si es que las circunstancias lo ameritasen. ¿Ya? Entonces, un pequeño ejemplo. Ahora, cuando la autoridad de oficio o instancia de parte que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras según requiera la nueva medida. ¿No? Es lo que ya hemos mencionado. El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensan en cuanto sea posible con la sanción impuesta. Si es que me llegan a imponer una sanción, vamos a suponer, de ¿cómo se dice? A ver, el cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que se adopten se compensan, siempre que sea posible, con la sanción impuesta. Es decir, la sanción podría tomar en cuenta ya la carga o el gravamen que ha sufrido el administrado con la imposición de la medida de carácter provisional, ¿no? Podría ser, pues, no sé, si la medida tuvo que ver con algún tipo de suspensión de actividades o con tal vez algún cese de algún tipo, y la sanción justamente debería quizás tomar en cuenta este plazo ya en el cual el administrado se ha visto
pues afectado mientras se resolvía la resolución, por ejemplo. Las medidas de carácter provisional se extinguen, señala, por las siguientes causas. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen ordenado. ¿Mm? ¿Tiene sentido? Ya se emite la resolución, ya para qué necesito una cautelar. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de que se trate puede motivadamente mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso. O sea, se pueden mantener en la etapa recursiva, se pueden mantener luego de que el administrado impugne. Y obviamente las medidas se extinguen por caducidad del procedimiento sancionador. Finalmente, para otorgar pues una medida cautelar se necesita contar con un fumus boni juris, una apariencia de derecho, que ya lo había mencionado. Y en la medida provisional se pide que exista verosimilitud de la ilegalidad o conducta en particular, ¿no? Que es la que busca alterarse con la dación de las medidas provisionales, ¿no? Esa es básicamente la diferencia. Por eso es que las provisionales en realidad también son medidas cautelares, solo con una pequeña precisión dada la naturaleza del procedimiento en el que se encuentra. Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy día y de existir preguntas, bueno, gustoso de contestarlas. Ajá, veo una pregunta. Las medidas correctivas, dice uno, las medidas correctivas dictadas en la fiscalización pueden resultar siendo actos administrativos. A ver, esa es una. Y dice, sobre la tipificación de las modalidades de medidas correctivas. Una ley puede autorizar su desarrollo en un reglamento. Bueno, primero comenzaré por la segunda. En principio, o sea, si somos bien estrictos con el principio de legalidad, en general, no se debería poder. O sea, debería ser una ley, ¿no? O bueno, norma con rango de ley, la que tipifique las medidas correctivas. Pero podría ser que finalmente en esta ley se autorice a través de un reglamento, sí, pasa, ¿no? Repito, eso ya es relajar, ¿no? El principio de legalidad. Pero en Perú no está tan mal visto eso. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista español, por ejemplo, no, a ellos les parece una barbaridad, ¿no? Les parece peligroso, ¿no? Finalmente les parece que la medida correctiva, así como la sanción, finalmente es un acto de gravamen y por lo tanto debe serse muy cuidadoso cuando se va a poner un gravamen al administrado y por lo tanto debería ser en el marco de un congreso o de unas facultades legislativas delegadas que se establezca pues justamente la tipificación. Pero, repito, eso es más en el mundo académico. En el mundo real, sí, la ley lo va a hacer y lo hace en más de una ocasión, ¿no? Es decir, lo de autorizar el desarrollo en un reglamento. Luego paso a la primera, ¿no? Dice, si las medidas correctivas dictadas en la fiscalización pueden resultar siendo actos administrativos. Siempre es discutible bastante por por la actividad de fiscalización, cómo la hemos regulado, ¿ya? O sea, ¿cómo es la situación?
Normalmente, la actividad de fiscalización en varios países no se regula, no es procedimiento administrativo y encima le da margen de maniobrabilidad a la administración pública para la investigación, ¿no? Todavía no para afectar ningún derecho, sino para la investigación. Pero la LEPAJ, la ley peruana, ha considerado recientemente con las modificaciones que era mejor poner ciertas reglas, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, las autoridades peruanas son un poco desordenadas y dentro de su desorden pueden ser abusivas, ¿no? Por no mencionar que pueden tener dudas respecto de qué hacer y qué no hacer. Entonces, esto ha servido para ordenarlo. Pero entonces genera las preguntas. Oye, esta actividad de fiscalización se ha procedimentalizado, o sea, ya se volvió procedimiento en Perú, ¿no? Y si es así, lo que se emita dentro de la actividad de fiscalización van a ser actos administrativos, ¿no? Entonces, las respuestas no son tan claras, ¿no? Son más bien características que ha generado nuestro sistema por un buen motivo, por ordenar y hacer más transparente para todos cómo se realiza la actividad de fiscalización. Si son medidas correctivas, ¿no? Si pueden resultar siendo actos administrativos, yo en lo personal creo que sí. Por lo menos como está ahora diseñado nuestro sistema de derecho administrativo, yo creería que sí, ¿no? Obviamente con las rarezas que esto pueda significar, ¿no? Sobre todo si se compara con otros países. Alfred, ¿me escuchas? Sí, 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 sí te Ya, escucho. Alfred, mira, por interno, una persona me hace llegar una pregunta. Es un tanto extensa, te la paso a leer de todas maneras tal cual me la ha planteado, ¿no? Dice, bueno, en primer lugar, una pequeña introducción. Dice, si bien es cierto que las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas, en este caso, en materia de lo que es protección al consumidor, por la comisión de una infracción administrativa a su estado anterior. Estas medidas constituyen pues mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción que buscan corregir la conducta infractora, ¿no? Y no tienen la naturaleza indemnizatoria y son dictadas pues sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante ello, se pregunta, ¿correspondería descontar de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa? Es un tanto Sí. extensa la... No, es extensa, pero sí, sí ha sido Sí, es clara. bastante clara. A ver, tampoco hay una respuesta, a veces no hay respuestas exactas para las preguntas, lamentablemente, o bueno, no sé si lamentable o afortunadamente, porque eso es lo que hace interesante la labor jurídica. Ahora, esto va a depender mucho, mejor dicho, la respuesta, ¿no? Si de la indemnización tú debes descontar lo que ya recibió, ¿no? La indemnización que se le da a nivel judicial, se le debe descontar lo que a nivel administrativo ya se le concedió, ¿no? Eh, Depende, o sea, si le preguntan a alguien que esté mirando hacia el administrado infractor incluso, ¿no? Hacia el administrado infractor, podría decir sí, o sea, sí debería descontarse, ¿no? Sí debería descontarse, es decir, finalmente el consumidor ya recibió parte, no todo, pero parte de lo que estaba buscando. Eh, Eso siempre y cuando la indemnización y lo que recibió se conecten, se crucen como dato. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es de que si yo
por ejemplo, pedí compré una refrigeradora, ¿ya? Esa refrigeradora salió mala, ¿no? Y como consecuencia de que salió mala, me la tienen que reponer, me tienen que poner una refrigeradora pues igual o de similares características, ¿no? Vamos a suponer que me ponen una igual. Ahora, resulta que como consecuencia de que mi refrigeradora falló, perdí los alimentos que estaban allí. Y no solamente perdí los alimentos que estaban allí, sino que yo me dedicaba al catering, con lo cual perdí un ingreso por esos alimentos. No eran mis alimentos necesariamente personales o únicamente personales, sino también habían, aparte de esos alimentos personales, unos para mi negocio, mi microempresa, por supuesto. En ese caso, si bien ya me restituyeron el bien y ya me dieron una nueva refrigeradora, ¿no? Yo lo que quiero es solicitar que justamente se me compense el daño económico sufrido por la pérdida de los alimentos. No hay cruce, si se dan cuenta. O sea, por un lado el Poder Judicial va a poder decir, bueno, sí, efectivamente, el valor de los alimentos es tanto, la pérdida patrimonial que resultó por la pérdida del día de trabajo fue tanto, y eso no se cruza con el hecho de que ya me hayan dado una nueva refrigeradora, en principio, ¿no? Porque es por el periodo que no la tuve o que la tuve defectuosa que me deberían indemnizar, no obviamente ya cuando tengo la nueva refrigeradora operando bien, ¿no? Pero si hubiese un cruce, ¿no?, de la data, es decir, si parte de la indemnización estuviera vinculada con lo que ya recibió el administrado por la medida resarcitoria reparadora, entonces yo creo que sí se debería tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a enriquecerse indebidamente, ¿no? Entonces, ¿por qué yo premiaría al consumidor dándole en realidad más de lo que le corresponde, ¿no? Nuevamente, suponiendo que la indemnización y lo que ya recibió por la medida se crucen o se complementen en todo caso, ¿no? Entonces, yo pensaría que sí se debería descontar de la indemnización, pero solamente obviamente en el caso de que haya este cruce. Ahora, ¿y en la realidad qué pasa? Pues probablemente el Poder Judicial es muy variopinto con sus sentencias, pero me inclino a pensar que probablemente las indemnizaciones no se ponen a pensar si ya lo recibió o no recibió algo el administrado en sede administrativa, por más que tengan el dato, ¿no? Probablemente lo trabajan de una manera un poco más, con menos detalle. Es lo que es mi sospecha, ¿no? Ahora, si se debería, sí, en principio sí, siempre y cuando el dato se cruce, ¿no?, o se complemente. Ya, gracias. Bueno, pues, veo que no se ha añadido ninguna otra pregunta o consulta más a la sesión. Y bueno, con eso cerraríamos. Alfred, queremos, a nombre de la organización, queremos reiterarte el agradecimiento por tu exposición y aporte en el curso. Y nada, vamos a cerrar la sesión aquí. No sin antes recordarle a los participantes que los esperamos el próximo martes 6 de octubre, en el cual se va a desarrollar el tema referido a lo que es la actividad de fiscalización. Bueno, sin nada más que añadir, estimados, eso sería todo por hoy. Buenas noches, Alfred. Buenas noches con todos, que tengan buena noche. Hasta luego.